Bienvenidos a El Diálogo Horus. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más fundamentales, el origen de todo. Analizamos un nuevo modelo cosmológico que hemos visto en un manuscrito reciente y que se atreve a desafiar casi un siglo de ciencia establecida sobre el universo. Y la pregunta que plantea es radical. Una nueva ecuación, m igual a at al cubo por g a la menos 1 por t, sugiere que el universo no explotó en un instante, sino que se está creando continuamente ahora mismo, a partir de la nada. A ver, ¿estamos ante una solución elegante a los problemas del Big Bang o es una idea que sencillamente va demasiado lejos? Pues mi postura será defender el modelo del Big Bang inflacionario, que es la base de la cosmología moderna y está respaldado por una montaña de evidencia. Voy a argumentar que esta nueva propuesta, aunque matemáticamente es curiosa, choca con observaciones clave y nos pide abandonar principios físicos que son demasiado importantes. Y yo, por mi parte, sostendré que esta nueva teoría no es solo una fórmula bonita, es que es un marco más lógico, más coherente, un modelo que resuelve las paradojas del Big Bang sin tener que añadir ingredientes, digamos, extraños a la receta cósmica. Pues el debate está servido. Empieza tú. ¿Cuál es la gran idea detrás de esta creación continua? A ver, mi punto de partida es muy simple. El cosmos no nace de una singularidad. Ese punto infinitamente denso y caliente que es físicamente un imposible. Nace de algo mucho más lógico, un vacío cuántico donde la masa y la energía totales son cero. Y a partir de ahí, de ese momento, el universo empieza a crecer. La ecuación m igual a t, 3g menos 1t, describe exactamente eso, cómo la masa y la energía del universo aumentan con el tiempo, generadas por la propia gravedad. Piénsalo, en el primer instante de tiempo que tiene sentido físico, el llamado tiempo de Planck, que es una fracción de segundo tan inimaginablemente corta, el universo nace con la masa más pequeña posible, la masa de Planck, y el tamaño mínimo, la longitud de Planck, y desde ahí no para de crecer. Ya, pero ¿de dónde sale toda esa materia? Porque hablamos de una cantidad enorme. Cierto, equivale a crear la masa de unos 200.000 soles cada segundo. Pero aquí está la clave. No se viola la ley de conservación de la energía. Piénsalo de esta manera. El universo es el almuerzo gratuito definitivo. Por cada partícula de materia que aparece, que es energía positiva, se crea una cantidad equivalente de deuda gravitacional en forma de energía potencial negativa. El balance total siempre es cero. O sea, no hay magia, solo una contabilidad cósmica perfecta. Y esto no es una idea sacada de la manga. La ecuación se deduce por 6 caminos matemáticos independientes, desde las leyes de Newton hasta las unidades de Planck. Eso le da una solidez que, no se puede ignorar. Una ecuación que lo explica todo, sin complicaciones. Pero la cosmología no es solo matemáticas, es física, y la física se debe a la observación. El modelo del Big Bang, con su etapa de inflación, es el consenso actual por una razón muy poderosa. Funciona. Se apoya en pilares que podemos medir, la relatividad general de Einstein, la expansión de las galaxias que midió Hubble y, sobre todo, el eco de la creación, la radiación cósmica de fondo de microondas. Este modelo, con toda su complejidad, predice con un éxito brutal características del universo como su increíble planitud o su expansión acelerada. Y para mí, esta idea de creación continua de masa tiene un eco del pasado. Me recuerda a la famosa teoría del estado estacionario de Fred Hoyle. Es una comparación interesante. En los años 50, Hoyle y otros propusieron algo parecido. Un universo que siempre había existido y que creaba materia nueva para mantener su densidad constante mientras se expandía. Era una idea muy popular, pero se vino abajo cuando descubrimos esa radiación de fondo, ese resplandor del Big Bang, que el estado estacionario era incapaz de explicar. Proponer de nuevo una creación continua de materia es una afirmación extraordinaria, y abandonar el principio de conservación de la masa-energía, una de las leyes más sagradas de la física, exige pruebas abrumadoras, que de momento yo no veo por ninguna parte. De acuerdo, pues vayamos a esas pruebas y a los problemas. El primer punto de fricción es, para mí, el pecado original del Big Bang. La singularidad. Un punto de densidad infinita es, sencillamente, un sinsentido físico.
Pero bueno, incluso si lo ignoramos por un momento, hay una inconsistencia matemática brutal con la densidad. Imagina que estás inflando un globo en el que has pintado puntos. El Big Bang estándar dice que todos los puntos estaban ahí desde el principio y solo se separan. Con una masa constante y un volumen que crece con el cubo del tiempo, o sea, t al cubo, la densidad del universo debería disminuir como 1 partido por t al cubo. Pero las ecuaciones para un universo plano como nuestro exigen que la densidad disminuya como el cuadrado del tiempo, como 1 partido por t al cuadrado. No encaja. Y ahí es donde entran la inflación y la energía oscura. Para resolverlo, Exacto. Se introducen parches para que las cuentas salgan. En cambio, nuestro modelo sugiere que, mientras el globo se hincha, van apareciendo nuevos puntos de forma constante. La masa crece con el tiempo y el volumen como el cubo del tiempo. Si divides uno entre otro, la densidad, masa partido por volumen, disminuye de forma natural como 1 partido por t al cuadrado. Justo lo que se necesita. Encaja como un guante, sin necesidad de añadir nada. Con todo el respeto, no puedo estar de acuerdo en que la inflación y la energía oscura sean simples parches. La singularidad no es una afirmación física, es el reconocimiento de que nuestras teorías actuales se rompen en ese extremo. Pero el modelo describe el universo con una precisión pasmosa desde un instante después, y la inflación no fue un parche. Fue una idea que hizo predicciones muy concretas sobre las diminutas variaciones de temperatura en el fondo de microondas. Años después, satélites como COBE, WIMAP y Planck midieron esas variaciones y, ¡voilá!, coincidían perfectamente con la predicción. Eso no es un parche, es ciencia predictiva en su máxima expresión. Llamarlo así es como decir que la constante cosmológica de Einstein... Pero es que es exactamente eso. Es la misma estrategia. Einstein metió su constante para forzar un universo estático, que encajara con sus ideas, y luego él mismo lo llamó el mayor error de su vida. Estos componentes son ajustes introducidos a posteriori para salvar las discrepancias. Una teoría que no los necesita, que resuelve la paradoja de la densidad de forma inherente, es, en mi opinión, mucho más potente y elegante. Vale, entiendo la elegancia matemática de tu propuesta para evitar la singularidad, pero una teoría no solo tiene que ser bonita en el papel, tiene que enfrentarse a la evidencia. Y la evidencia más potente que tenemos viene del universo bebé, de sus primeros minutos, y ahí es donde el modelo estándar celebra sus mayores victorias. Pues fíjate, ahí es donde yo veo uno de sus mayores problemas. Hablemos del universo primitivo. El gran Steven Weinberg, premio Nobel y uno de los padres del modelo estándar, calculó las densidades y temperaturas del universo en su primera centésima de segundo. Si tomamos esos cálculos y aplicamos la masa total actual del universo, que según el Big Bang ya estaba toda ahí, el resultado es un radio cósmico para ese instante de 10 horas luz. Es un disparate. Un universo de 0,01 segundos de edad que ya mide 10 horas luz de diámetro. Es una contradicción interna flagrante. Un momento. ¿Estás segura de que esa es una comparación justa? Estás usando una fórmula de un modelo nuevo y aplicándola a un régimen de energías extremas donde rige la física de partículas del modelo estándar, que está verificada experimentalmente en aceleradores como el LHC. No es un cálculo tan directo. Es un cálculo directo de densidad. Es igual a masa partido por volumen. Y el resultado es incoherente. En cambio, con nuestro modelo, la masa en ese instante era muchísimo menor, apenas la de 2000 soles. Con esa masa, el radio cósmico que obtenemos es de unos 3000 kilómetros, un tamaño mucho más plausible y que es perfectamente coherente con las densidades que calculó Weinberg. Una teoría que predice un universo de 10 horas luz en su primer parpadeo tiene un problema de base, por muy bien que luego ajuste otros parámetros. Lo siento, pero sigo sin estar convencido. Ese supuesto problema de coherencia interna palidece frente a las predicciones observacionales confirmadas del Big Bang. Hablemos de la nucleosíntesis primordial. El modelo estándar predice con una precisión, de verdad, exquisita, la proporción de hidrógeno, helio y litio que se forjó en los primeros 3 minutos. Y esas predicciones coinciden exactamente con lo que medimos hoy en las estrellas y galaxias más antiguas. Cualquier teoría nueva tiene que ser capaz de replicar ese éxito. ¿Puede tu modelo explicar por qué el 75% del universo es hidrógeno y el 25% helio? Porque el Big Bang sí puede y lo clava. Y no solo eso, tiene que explicar las anisotropías del fondo de microondas con la misma precisión. Un modelo alternativo no solo tiene que ser coherente, tiene que igualar o superar ese poder predictivo.
Entiendo perfectamente el punto. Esos son los grandes éxitos del modelo estándar, no lo niego. Pero quizá esos éxitos se deban a que ciertos aspectos del modelo son correctos, mientras que su premisa central, la de una masa constante desde el origen, es la que genera estas contradicciones lógicas como la del radio. No podemos barrer esas incoherencias debajo de la alfombra solo porque otras partes de la teoría funcionan. De acuerdo, pero todo esto que planteas sobre un origen puntual y un crecimiento constante choca de frente con uno de los pilares más sólidos de la cosmología moderna, la idea de que, a gran escala, no hay un aquí privilegiado, el principio cosmológico, la idea de que el universo es básicamente igual en todas partes y en todas las direcciones. Y la prueba más espectacular de esto es, de nuevo, la radiación de fondo. Es asombrosamente uniforme, mires donde mires. La temperatura es la misma en todo el cielo con una precisión de 1 parte en 100.000. Un modelo que propone un universo con un centro parece, una vuelta a una visión precopernicana del cosmos. Pues mira, eso no me acaba de cuadrar y te diré por qué. Un universo con un campo de fuerzas totalmente homogéneo, como defiende el principio cosmológico, no puede explicar las aceleraciones y deceleraciones que observamos. Es una contradicción lógica. Si el campo gravitatorio fuera perfectamente liso, cualquier objeto se movería en una línea de potencial constante, no cambiaría su velocidad. Nuestro modelo no propone un universo no uniforme, sino uno con isotropía central. O sea, el universo se ve igual en todas las direcciones, pero solo si miras desde el centro. Desde cualquier otro punto, como el nuestro, deberían aparecer ligeras diferencias, anisotropías. Y las vemos. Pues parece que sí. Hay análisis de los datos de supernovas que actualmente se atribuyen a nuestro movimiento peculiar, es decir, al hecho de que nuestra galaxia se mueve dentro de nuestro cúmulo local. Pero algunos de estos estudios sugieren que esa anisotropía, esa diferencia aumenta con la distancia, y esto es justo lo que nuestro modelo predeciría. Cuanto más lejos miras, más evidente se hace que no estás en el centro del sistema. Es una reinterpretación muy audaz. Pero la explicación del movimiento peculiar es mucho más sencilla y no nos obliga a tirar por la borda uno de los principios más fructíferos de la cosmología. Atribuir esas pequeñas diferencias a una estructura global del universo, en lugar de al movimiento local de nuestro grupo de galaxias, me parece un caso claro de matar moscas a cañonazos. La navaja de Occam, el principio de simplicidad, favorece la explicación más simple, que nosotros nos movemos, no que el universo entero tiene una estructura centrada que casualmente se alinea con esas observaciones. Pero si se confirma que la anisotropía aumenta con la distancia, la explicación del movimiento local pierde toda su fuerza. Un movimiento local debería tener un efecto constante, no uno que se magnifica al mirar más lejos. Un universo con un centro, en cambio, lo explica de forma natural. A veces me pregunto si no estaremos como los astrónomos medievales, añadiendo epiciclos y más epiciclos para salvar un modelo que en el fondo tiene un error de base. Es algo que, como científica, me obliga a mantener la mente abierta. Para resumir mi postura, y reconociendo los interesantes desafíos matemáticos que plantea esta nueva ecuación, creo que el modelo del Big Bang inflacionario sigue siendo con mucha diferencia el paradigma que mejor se ajusta a la inmensa cantidad de datos que hemos recogido durante un siglo. Cualquier teoría nueva tiene una tarea titánica por delante. No basta con resolver un par de problemas teóricos, tiene que explicar todo el conjunto de observaciones que ya tenemos, desde la abundancia de helio hasta el último detalle de las fluctuaciones del fondo de microondas, y hacerlo con la misma o mayor precisión. Hasta que eso ocurra, esto es una hipótesis fascinante, pero no un reemplazo viable. Yo, para concluir, diría que la teoría de m igual a A3G menos 1T es más que una fórmula. Es una manera diferente de ver el cosmos, una que resuelve de raíz las contradicciones lógicas del modelo estándar, la singularidad, la densidad crítica, el radio del universo primitivo. Ofrece una visión más coherente, más satisfactoria, de un universo que nace de la nada y evoluciona de forma lógica, sin violar las leyes de conservación y sin necesitar constructos teóricos adicionales para encajar con lo que vemos. Su simplicidad y su poder explicativo son, para mí, su mayor fortaleza. La verdad es que este diálogo entre un modelo tan consolidado como el Big Bang, con sus enormes éxitos y sus innegables desafíos, y una teoría tan radicalmente nueva, demuestra que la cosmología está más viva que nunca. La existencia de estas alternativas es fundamental. Estoy completamente de acuerdo.
Nos obliga a todos a reexaminar los cimientos de lo que damos por sentado, a no dormirnos en los laureles y a buscar nuevas pruebas. Está claro que, tanto con los datos que tenemos como con los que vendrán, el diálogo sobre el origen del universo está lejos, lejísimos de terminar.